Si no paramos esto, vamos a tener más magnicidios, vamos a tener más crímenes políticos. ¿Y a quiénes se les asesina? A los que molestan, a los que descubren, a los que saben, a los que acusan. A eso se les asesina. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la dirección que está tomando el país en este momento, ¿verdad? Y si no tomamos las medidas correctas, si el fiscal general del Estado y si la justicia no empieza a hacer su trabajo, va a ser muy difícil. Sin vueltas, sin miramientos. Las preguntas que hay que hacer, las dudas que hay que disipar. Sin filtro. La verdad se busca, duela a quien le duela. Eduardo Nakayama es uno de los nuevos rostros del Senado paraguayo. Inició su carrera política ya hace varios años, luego de haber militado durante mucho tiempo desde el sector privado, donde construyó una carrera como profesional del derecho y un aficionado a todo lo que sea la historia paraguaya. Finalmente, luego de haber sido candidato a la Intendencia de Asunción en las elecciones municipales del 2021, en las cuales perdió frente a Óscar Nenecho Rodríguez, volvió a intentarlo y en las elecciones de abril pasado consiguió un escaño en el Senado. Hoy es uno de los principales referentes de la oposición dentro del Poder Legislativo, una oposición que, hay que decir, en el Poder Legislativo se ha visto bastante disminuida en el presente periodo. En esta oportunidad, el senador Eduardo Nakayama nos expresa sus preocupaciones sobre la recientemente promulgada ley de la Superintendencia de Jubilaciones, un proyecto que fue promulgado en apenas 48 horas en un camino legislativo y ejecutivo bastante rápido, poco habitual. También en esta oportunidad nos cuenta los motivos por los cuales decidió renunciar a su afiliación al Partido Liberal Radical Auténtico, asegurando que este espacio ya no representa al pensamiento o a la ideología liberal, por lo cual pretende crear un nuevo espacio. Volviendo un poco atrás, también nos cuenta los peligros que podría representar la Superintendencia de Jubilaciones, sobre todo en materia incluso de lavado de dinero. Eduardo Nakayama, senador, en esta edición de Sin Filtro. Senador Eduardo Nakayama, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanqui? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Un gusto compartir contigo. Gracias por aceptar la invitación. No, por favor, hace rato teníamos pendiente la conversación, entonces por suerte se dio ahora y estoy muy contento de compartir contigo y con toda la teleaudiencia que tenés. Vos sabés que hay varios temas que quiero hablar contigo, Edu, porque en las últimas semanas, digamos, fuiste protagonista de temas varios, pero quiero empezar por lo último, que es lo de, ya estábamos hablando, de hecho, fuera de cámara un poco sobre esto, el tema de las famosas superintendencias de jubilaciones, que un rato antes de que empecemos a grabar, el presidente de Santiago Peña ya promulgó el proyecto de ley que fue tratado a las apuradas en las dos cámaras del Congreso. Y te quiero preguntar si realmente es tan malo el proyecto como se plantea, digamos, de la oposición, o si es simplemente como quieren hacer creer desde el oficialismo, una cuestión de hacer nomás la guerra de nervios al partido de gobierno, digamos. No, mira, yo pienso, Juanqui, que desde el principio algunos de nosotros, por lo menos en la oposición, hemos dicho muy claramente que proyectos que son beneficiosos para la República íbamos a acompañar. Esto mismo que te estoy diciendo a vos le dije de frente al ministro de Economía y Finanzas en la Comisión de Legislación cuando él fue a explicar el proyecto y donde creo que todos estamos de acuerdo en que es necesaria una supervisión. Se han visto muchos desvíos, no solamente en el IPS, el caso más palpable fue el caso de la Cajubi hace unos 10, 12 años atrás, donde se desviaron millones de dólares en inversiones de alto rendimiento hacia Canadá, el Reino Unido, donde supuestamente se colocaron fondos para hasta incluso pesca de camarones, imagínate, ¿verdad? Y que lógicamente después se fumó el dinero y todavía hasta hoy no se ha recuperado el dinero pese a que tenemos condenados
por la justicia, ¿verdad? Entonces, nadie duda de la necesidad de que haya una supervisión que coloque parámetros objetivos sobre cómo se tiene que invertir el dinero, de que no se deje una total discrecionalidad a las distintas cajas que históricamente también se han convertido de alguna manera en un negociado de quién paga más bajo la mesa para colocar aquí, allá. O sea, denuncias que siempre hemos recibido, escuchado, ¿verdad? Ahora bien, si es que lo que nosotros queremos con esta creación de una supervisión traspasa ese objetivo inicial de supervisar y entra en el terreno de controlar y administrar, de hecho, como va a ocurrir ahora, ya es otra cosa. Porque nosotros tenemos un Estado corrupto e ineficiente, que entre otras cosas le debe más de 500 millones de dólares al IPS, es el principal deudor del IPS. Desde 1945 le debe plata a Juanqui, ¿verdad? Y ahora nosotros tenemos que creerles a ellos cuando dicen de que ellos van a controlar y administrar bien, cuando son ellos los que le deben el dinero a los aportantes y a los jubilados. Porque el dinero que está en el IPS y en las cajas corresponde a los aportantes y a los jubilados, no le corresponde al Estado. Entonces, ellos en realidad lo que han hecho aquí, creando un Consejo de Seguridad Social, es realmente dejar directamente en manos del Estado, porque quienes nombra a los 6 integrantes de este Consejo, 5 son nombrados por el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque vos tenés integración de 3 representantes directos del Ejecutivo, que son el ministro de Economía y Finanzas, la ministra del Trabajo, el presidente del Banco Central del Paraguay. O sea, ¿vos crees que alguno de ellos puede salir en contra de lo que dice el presidente? Es imposible, porque los 3 son nombrados por el Ejecutivo. Y también el presidente, que creo yo va a recaer en uno de estos 3, ¿verdad? También es nombrado por decreto por el Ejecutivo. Y el presidente va a desempatar si es que hay una igualdad de votos de 3-3, porque hay 3 miembros más. Uno que represente a los sindicatos de trabajadores o de los aportantes, otro que represente a los gremios de los jubilados. Los 2 tienen que ser nombrados también por el Poder Ejecutivo, y uno en representación de la FEPRINCO, que no, vuelvo a decir, no tengo nada en contra de la FEPRINCO, pero ellos no representan al 100% de los 1.100.000 trabajadores que aportan a distintas cajas y previsionales. Entonces, ¿dónde queda la representación de las MIPYMES? Que son las que generan más del 60 y pico % de fuentes de trabajo y empleos que aportan. Entonces, definitivamente lo que se quiso acá fue simplemente entregar la llave del cofre, como yo digo, a el Estado paraguayo, al mismo Estado paraguayo que le debe más de 500 millones de dólares al IPS, y que en 5 años esta deuda se puede duplicar, Juanqui. Se puede duplicar la deuda. Entonces, ahí estriba el principal problema, ¿verdad? De qué es lo que estamos decidiendo en este momento. Y después, las otras medidas administrativas de hecho, como el tema que mucho se habló sobre el tema de los préstamos al Estado, que finalmente por presión ciudadana se quitó, ¿verdad? La derogación que se iba a hacer de la Carta Orgánica del IPS, pero sin embargo en el artículo 11, inciso B, si mal no recuerdo, dice que se puede invertir, o que las previsionales y cajas pueden invertir en bonos y en otros títulos que sean supervisados por la Bolsa de Valores. Entonces allí se puede tener una doble interpretación, porque si finalmente el Estado emite bonos y hay una ley nueva, y vos tenés que comparar con lo que dice un decreto ley viejo, en ambos sentidos por orden jerárquico se va a aplicar lo que dice la ley nueva. Claro. ¿Verdad? Porque un decreto está por debajo de una ley, y una ley posterior deroga una ley anterior, ¿verdad? O sea que de hecho va a poder permitir que las cajas se fondeen a través de, o sea, reciban bonos, digamos, no que se fondeen, sino que reciban bonos de parte del Tesoro
para evitar ese puenteo que estaban hablando los defensores de la ley, diciendo del proyecto de ley, diciendo de que de hecho eso pasa igual porque los bancos reciben en depósito y entregan certificados de depósito de ahorro, CDA, a las cajas y previsionales. Y esos bancos de vuelta toman dinero del Estado a través de los bonos del Tesoro con una tasa mayor. Pero la gente no está midiendo que justamente lo que se paga es el riesgo. O sea, a mayor riesgo, mayor tasa de interés siempre. O sea, si hay una tasa menor de interés que te pagan es porque el dinero está más seguro en un CDA que en un bono, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Y por último, ¿verdad? Entre muchas otras cosas que podemos señalar, ¿verdad? Pero lo más importante es que los artículos de aplicación inmediata, aparte de este 11, está también el 12, que va a permitir ya enajenar los bienes inmuebles de forma inmediata a través de un reglamento que va a crear la superintendencia con el Consejo. O sea que esto puede dejar abierta la puerta a un mega operativo de lavado de dinero, porque vos sabés que cuando se trata del Estado paraguayo, se presume que no hay operación de lavado de dinero. O sea que facilita esto muchísimo. Hemos visto nosotros en un pasado no muy pasado, ¿verdad? Un pasado realmente reciente, de que incluso a través del Banco de Fomento se han facilitado ciertas operaciones, entre ellas de una persona muy buscada, como fue el caso de Darío Messer, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es muy peligroso que entremos nosotros en ese, ¿cómo te voy a decir?, en ese campo, porque se deja abierta la puerta de par en par a que se tengan todo tipo de operaciones. Vos sabés que me quedo con eso que estabas contando del Consejo de Seguridad Social, que básicamente es un calco de lo que tenemos hoy en el IPS, y donde los representantes gremiales no vieron nunca las millonarias irregularidades. Me tocó, de hecho, como periodista publicar varias veces. Por ejemplo, en plena pandemia iban a comprar un software de 6 millones de dólares. El representante de la FEPRINCO tampoco vio. De hecho, ambos firmaron las adjudicaciones en muchas de esas oportunidades. O sea, realmente estamos hablando de algo que se ha demostrado en el IPS que no funciona para el control, Edu, y nosotros tenemos que creer que va a funcionar ahora en el Consejo. Totalmente. O sea, que se está repitiendo y perpetuando el error con el agravante de que ahora se amplía el ámbito. Ya no está o no va a estar restringido solamente al IPS, sino que se va a ampliar. ¿Y acaso no se politiza las cajas? Llamarle caja bancaria, llamarle caja municipal, llamarle caja de jubilado de Itaipú, Cajuy, llamarle cualquier caja. No, ¿acaso no se politiza? Claro que se politiza. Y a través de esto sí que con más razón. Porque a través de las superintendencias que se tienen, o en este caso de la superintendencia de jubilaciones, definitivamente va a tener que pasar como por un cuello de botella y un embudo, donde finalmente se le va a dar la bendición para que los fondos vayan y sean colocados en tal o cual lugar, porque incluso se deja abierta la posibilidad de que se inviertan en sociedades anónimas emisoras de capital abierto. Entonces, cuando el Consejo dice, sí, acá se puede, aquí, ok, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un direccionamiento de hechos realizado por el mismo Estado, ¿verdad? Entonces, el control que debería ser de los aportantes y de los jubilados, se le está entregando nuevamente al Estado paraguayo. Y el Estado paraguayo es repito, el peor pagador que tiene el IPS, porque le debe desde 1945 a hoy más de 500 millones de dólares con el riesgo de duplicar esa deuda. Quiero entender también, Edu, un poco, para a ver si es que vos me ayudas también en esto, digamos. La necesidad de cortar el debate, aunque sea por lo menos, o ni siquiera te digo debate, sino que la posibilidad que la oposición o quienes estuvieran en contra de este proyecto pudieran expresarse libremente en un lugar que se llama parlamento, etimológicamente viene de parlar, o sea, donde se tiene que hablar, y no les dieron siquiera la posibilidad de eso. O sea, ¿por qué hay tanto apuro? ¿Cuál vos pensás que es realmente la cuestión de fondo de esto para que no les hayan dejado a ustedes expresarse? Ni en Senado, ni en diputados, y que en menos de en 48 horas esto se finiquitó, ¿verdad? O sea, una rapidez que para un estado paquidérmico y tan inútil muchas veces es realmente sui generis, ¿verdad?
Y eso demuestra también, Juanqui, de alguna manera la, el interés oculto de parte de este nuevo gobierno de aprobar esto de esta manera. Porque vuelvo a repetir, yo lo tuve enfrente al ministro de Economía y Finanzas varias veces en este periodo legislativo y en todas las oportunidades yo le manifesté que no solamente yo, sino que los del bloque opositor no teníamos problema de acompañar proyectos cuando eran presentados de una manera clara para que nosotros podamos entender exactamente los alcances de cada uno de estos proyectos y que podamos acompañar luego de escuchar a las distintas partes. Empezamos con el tema de la fusión de la SED con la aduana. Esa fue la primera ley polémica que tuvimos, donde ya cuando eso el ministro designado, aún no era ministro de Economía siquiera, porque tampoco se había transformado Hacienda a Economía, ya habíamos conversado con él sobre este asunto. Luego con la creación del Ministerio de Economía, luego con la aprobación del préstamo barra bono, barra empréstito, barra endeudamiento de 600 millones que infló el presupuesto de una manera extraordinaria, ¿verdad? Que también nosotros hemos cuestionado, porque dijeron, no, esto es para pagar las deudas, porque aquí es la construcción que da fuente de trabajo y es para la empanada del albañil que se va a... Y es mentira, o sea, no era para construcción de vivienda ni mucho menos, estamos hablando de empresas vialeras. Y las vialeras contratan infinitamente menor cantidad de gente que una constructora civil para una obra de vivienda, por ejemplo. Solamente para destrozar el argumento falaz que pusieron sobre la mesa los que trataron de defender lo indefendible que era este proyecto, ¿verdad? Dijeron que era para pagar el remedio de No se le deuda. pagó a la farmacéutica ahora. Y no, aparte que no se le pagó. Nosotros vimos deuda por repuesto, por esto, por de todo, ¿verdad? Pero menos de eso. Y finalmente esta ley, que de manera absolutamente irregular, porque fíjate que fue una iniciativa surgida en el Senado por 4 proyectistas: Beto Ovelar, Arnaldo Samaniego, Dionisio Amarilla y Hermelinda Alvarenga. 2 de los cuales supuestamente terminaron votando en contra. ¿Cómo se entiende eso? ¿Verdad? Pero lo fundamental para resaltar aquí en este punto es que una iniciativa surgía en el legislativo. Entonces, cualquier audiencia pública o cualquier discusión se tenía que dar en el ámbito legislativo. Y el ministro de Economía y Finanzas tuitea a las 10:30 de la noche: ya hemos escuchado los reclamos de los gremios y ya hemos modificado los artículos tal y tal. Nosotros al día siguiente a la mañana teníamos que tocar el proyecto de ley. O sea, él ahora ya se abroga funciones legislativas. Entonces se me puede antojar la semana próxima decir, le vamos a pagar a los, no sé, a los profesores de los colegios públicos en tal fecha. Yo no soy poder ejecutivo, ni ministro de Educación, ni ordenador de gasto como para decir eso. Yo soy miembro del Poder Legislativo. Puedo hablar y opinar sobre mi ámbito. Puedo hasta incluso opinar sobre la gestión del Ejecutivo o del Poder Judicial. Pero yo no me puedo abrogar funciones judiciales ni ejecutivas, porque no me corresponde. Como no le corresponde o no le correspondía al ministro de Economía y Finanzas hacerlo. En funciones ejecutivas pretender ser un integrante del legislativo, ¿verdad? Y una semana antes también, como una gran cosa, 1 o 2 semanas antes anunciaban con bombo y platillos que en Buru y Saroga se llevó a cabo una reunión con los distintos gremios y se había llegado a tal o cual acuerdo. O sea, las audiencias públicas se tienen que hacer naturalmente y normalmente en sede legislativa, en el Congreso Nacional. ¿En qué momento el Ejecutivo se abroga esa tarea de llevar a la gente y decir, vamos a firmar acá esto? O sea, en realidad lo que hicieron fue sacarse la careta
y decir nosotros somos los que estamos detrás de esto, porque siempre fue así. Lo que yo no entiendo es cómo no han tenido la capacidad de comunicar de una manera más eficaz y clara este asunto. Porque la principal crítica salió justamente del seno no solo del Partido Colorado, sino del movimiento Honor Colorado mismo. El senador Gustavo Leite dijo, no existe una comunicación deficiente. La comunicación es nula, es inexistente, cero comunicación. O sea, si no hubo una comunicación apropiada en el seno del movimiento Honor Colorado, ¿qué te hace pensar de que hubo una comunicación mejor en el seno del Partido Colorado y mucho menos en el seno del Senado como cuerpo colegiado? Fue inexistente, ¿verdad? Y con la gente, con el público, mucho menos, ¿verdad? O sea que esa fue la manera en que se llevó la aprobación de esto, Juan. ¿Por qué pensás? Se me perdió un poco en mi pregunta anterior, digamos, porque te hice varias al mismo tiempo. ¿Qué pensás que hay detrás de eso? Y como te decía al principio, Juan Gui, o sea, aquí lo que se quiere es entregarle la llave del cofre al Estado. Esa es ese es el principal objetivo perseguido. Segundo objetivo, ver la manera de dar vuelta y burlar la prohibición de que el IPS o las cajas le presten dinero al Estado, ¿verdad? Y en tercer lugar, el tema de la enajenación de los bienes inmuebles. Esos son los puntos principales que tiene este proyecto de ley. ¿Está en riesgo el dinero de los aportantes de las diferentes cajas, principalmente el IPS, que digamos? Cierto, evidentemente hay que hablar de la situación del IPS acá a futuro. Probablemente el sistema previsional como está hoy, el sistema de aporte se tendrá que tocar, pero de forma inmediata esto puede acelerar, digamos, el riesgo de los fondos jubilatorios. Y si es que se lleva adelante lo que nosotros tememos, que es el control por parte del Estado y que de alguna manera se le llene de papeles a las cajas y al IPS y se vacíe de capital real, pues claro que va a correr riesgo. Esto va a depender mucho del control ciudadano que haya, porque yo no dudo de que el control efectivo y real ya va a estar o recaer en el gobierno y que les va a ser mucho más fácil a ellos controlar desde adentro ese Consejo de Seguridad Social, ¿verdad? Pero hay que siempre acompañar a través de algunos mecanismos que exijan transparencia absoluta acerca de lo que se hace, y ese acompañamiento ciudadano es fundamental, ¿verdad? Los mayores hechos de corrupción que se han descubierto en el país han sido o por medio de la ciudadanía o por medio de la prensa, casi nunca por parte del Estado. O sea que la Fiscalía General del Estado, que debería de tener a su cargo la investigación de los hechos ilícitos y demás, casi nunca lleva adelante, digamos, un control efectivo de las causas, de los hechos de corrupción y demás, que en su gran mayoría terminan impunes, ¿verdad? Eso es algo sabido en el OPAREI, porque acá no le interesa a la gente enviarle preso a los corruptos, le interesa simplemente mantener el control, a veces para extorsionar, otras veces para justificarse, pero principalmente para perseguir a los que no están alineados al sistema. Se puede decir que esta fue una semana particularmente dañina en cuanto a la transparencia también, Edu, porque eh, mientras estábamos atendiendo lo que pasaba con la Superintendencia de Jubilaciones, que claramente es demasiado importante, pero a la par mutilaron la ley de conflicto de intereses y en diputados se aprueba este proyecto de ley que para mí es, perdón por el término, es una mierda, en la que vos robás plata al Estado, devolvés la plata al Estado y no pasa nada. Definitivamente, te diría no solamente que fue una semana dura, Juanqui, sino haciendo ya el balance de los 6 primeros meses de periodo legislativo, del nuevo periodo legislativo, fueron terribles. Porque, o sea, Edu, yo no entiendo, o sea, imagínate vos ahora, vamos a hacer un cálculo rápido, ¿verdad? Robás 10.000 millones de guaraníes, metés en algún CDA, recuperás el 10%, ponerle 1.000 millones,
Después volver el capital nomás y ya te quedaste con los intereses. O sea, una locura lo que se está haciendo ahora mismo. No, yo creo que no va a pasar el filtro del Senado, aunque ahora puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a hacernos escuchar con este tema. Una vez que llegue al Senado, vamos a analizar muy bien y lógicamente vamos a demostrar dentro de la teoría general, ¿verdad? Porque aquí tenemos que entender también que el sistema penal es un sistema integral que no puede sufrir este tipo de modificaciones tan sustanciales de manera inconsulta y desorganizada, inorgánica. Entonces vamos a trabajar eso y vamos a tratar de evitar que esto pase. ¿Qué fue lo más difícil de estos 6 meses, Edu, desde tu posición, digamos, de opositor en el Senado? Para mí, tratar de defender los pilares que sostienen la democracia. Y en ese sentido, el principio republicano de división de poderes entre el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo ha sido muy difícil, incluyendo los organismos extrapoder que controlan a su vez lo que es el sistema judicial. El jurado enjuiciamiento de magistrados, el Consejo de la Magistratura, porque al haber un copamiento de parte del oficialismo también en ambas cámaras del Congreso, esto se torna mucho más difícil. Se torna difícil porque nosotros, recordate que tenemos dentro del sistema de justicia, estamos en el lugar 138 de 141 países por falta de independencia del sistema judicial. O sea, la justicia ayatolá en Irán o la justicia talibán en Afganistán parecen más imparciales que la nuestra. Solo que aquí se demuestra detrás un halo de que no, que el ministro, no, que aquí fulano, no, que mengano, no, que el camarista, no, que el juez, no, que el fiscal, la fiscala. Acá está el resultado del pésimo sistema de justicia que tenemos. En el Congreso tenemos gente vinculada al narcotráfico, al lavado de dinero, al tráfico de armas. Y ya nadie se espanta por eso, Juanqui. ¿Y quién no está haciendo su trabajo? Es el Poder Judicial, es la Fiscalía, es el sistema de justicia. Nosotros hemos tenido hace poco más de un año un magnicidio de uno de los principales fiscales antidrogas y de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, asesinado en Cartagena, Colombia, aparentemente con una orden salida de Paraguay. Y hasta hoy, pese a que en Colombia ya se han tenido sentencias y demás, aquí parece que siguen anestesiados. No saben lo que pasa. El nuevo fiscal se fue a Colombia, vino, no ha dicho nada, no ha avanzado mucho en la información. Y el Paraguay se colocó ahora en el 4.º lugar del mundo, Juanqui, en criminalidad organizada. Solo por detrás de Myanmar, México y Colombia. Entonces, ¿qué ha pasado en esos países? Pues el próximo paso es siempre violencia y crímenes políticos. Como ocurre hace rato en la frontera. Pero eso se viene a venir a nivel nacional. Si no paramos esto, vamos a tener más magnicidios, vamos a tener más crímenes políticos. ¿Y a quiénes se les asesina? A los que molestan, a los que descubren, a los que saben, a los que acusan. A eso se les asesina. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado con la dirección que está tomando el país en este momento, ¿verdad? Y si no tomamos las medidas correctas, si el fiscal general del Estado y si la justicia no empieza a hacer su trabajo, va a ser muy difícil. Pero de hecho, cuando en los tres poderes se está prácticamente corrompido y tomado en gran medida por el crimen organizado, de hecho es difícil. Quiero hablar un poco de la situación partidaria también, Edu, del Partido Liberal. Vos terminaste renunciando al Partido Liberal hace unos días. Sí, efectivamente. Renuncié al Partido Liberal Radical Auténtico, para ser más preciso, Claro. ¿verdad? Al PLRA. El PLRA tenemos que recordar que es un partido
fundado en el año 1977, justamente cuando el PL y el PLR, que eran los otros dos partidos liberales entonces, ya respondían casi totalmente al estronismo, se habían plegado a la enmienda que permitía la reelección indefinida de Alfredo Stroessner. Y por ese motivo, en desacuerdo con la política pseudo opositora, pero que en realidad era entreguista y colaboracionista con el régimen de Stroessner, ya no representaba al liberalismo histórico. Varios dirigentes liderados por Miguel Ángel Martínez Yarges y otros importantes dirigentes, algunos todavía con vida, como el caso de Domingo Isabelino Laíno, el doctor Tito Saguier y otros ya extintos como Tuí Benítez Florentín, y Saldívar, entre otros, fundaron el PLRA, Carmen Coca Lara Castro. Y ese Partido Liberal Radical Auténtico, fundado en el 77, que no había obtenido en ese momento el reconocimiento de la Junta Electoral Central, tardaría muchos años en convertirse en el principal partido liberal. Unos 12 años, del 77 al 89, para que ese Partido Liberal diga, bueno, acá está realmente la oposición, acá está realmente la bandera histórica del liberalismo. Pero, como ocurre con casi todos los organismos o instituciones, tienen un proceso de nacimiento, crecimiento, ¿verdad? Y después de decaimiento, declive y muerte. Lamentablemente creo que el PLRA llegó a su cenit seguramente cuando obtuvo quizá o la victoria de Yoyito Franco o la victoria de Lugo, acompañándolo a Lugo en la Alianza Patriótica para el Cambio, pero a posterior a eso entró en un declive irreversible. Y hoy día el PLRA en gran medida, responde al cartismo, ¿verdad? Entonces, después de mucho pensar, tanto esa como otras cuestiones también ideológicas sobre si el Partido Liberal Radical Auténtico tenía intenciones de recuperar el liberalismo real o mantenerse en el progresismo, que no tengo nada en contra, ¿verdad? Que funcionen los partidos progresistas, ni socialistas, ni comunistas siquiera, no hay ningún problema, ¿verdad? Siempre y cuando ninguno tome el fusil, estamos en el ámbito democrático y podemos coexistir sin problema. Pero creo, sí, que un partido liberal debe ser liberal y un partido debe de tener una cierta unidad de criterios. Por eso se llama partido, de parte. Son los que en una parte de la sociedad representan a los que piensan como liberales, ¿verdad? Entonces creo que todo eso influyó en mi decisión final tomada de apartarme del PLRA y bueno, iniciar un nuevo camino, ¿verdad? Te pregunto esto, pero ya es una cuestión de un debate ideológico incluso, ¿verdad? El liberalismo histórico, cuando nace, digamos, hace ya varios siglos atrás, ¿no era acaso inicialmente progresista frente al pensamiento conservador de la época, digamos? No, los dos partidos tradicionales nacen liberales, tanto el Centro Democrático como el Partido Nacional Republicano. Dentro de ambos partidos, que son partidos grandes, tradicionales, sí han coexistido ideas más volcadas al liberalismo, sabemos que de las famosas tres ideas fuerzas de la Revolución Francesa, que son igualdad, libertad y fraternidad, básicamente el liberalismo es el que tiende más a la libertad, el socialismo el que tiende más a la igualdad y el conservadurismo o el nacionalismo incluso más a la fraternidad, o sea, que la fraternidad interna, ¿verdad? Interna, no con otros, porque la degradación del nacionalismo deviene en xenofobia y en todas esas formas que hemos visto justamente en el periodo entre guerras y durante la Segunda Guerra Mundial, que es la peor cara del nacionalismo, ¿verdad? Entonces, sí han coexistido personas que han tenido un pensamiento más progresista, ¿verdad? Con otros que tenían un pensamiento más liberal. El Partido Colorado te diría que un liberal
por antonomasia, un liberal de pensamiento fuerte, fue José II de Cut, el primer vicepresidente del Partido Colorado. Y se podría decir, progresista dentro del Partido Liberal fue Justo Pastor Benítez, por ejemplo, ¿verdad? Que en la década del 30 y 40 se tira más al nacionalismo y al conservadurismo, ¿verdad? Porque él representa a los cuarentistas, o el núcleo de los cuarentistas que apoyan finalmente a Estigarribia en el proceso de la Carta Política del 40, ¿verdad? Pero es cierto que han coexistido, ¿verdad? Pero el Partido Liberal, durante el periodo que le cupo gobernar este país, fue eminentemente liberal, ¿verdad? Eligio Ayala, Eusebio Ayala, todos ellos reconocían muy claramente la ideología liberal. Y aunque en su momento se decían radicales, más allá de una división ideológica, era una división política que se había creado después de la Revolución Radical de 1908, donde ellos vencieron a los cívicos, pero esa división no respondía a un carácter ideológico. De hecho, algunos que quisieron cambiarle el nombre en ese momento a Partido Radical, como figura en algunos documentos, el doctor Alejandro Audibert fue el que se opuso al cambio de denominación y se mantuvo como Partido Liberal. Eligio Ayala siempre defendió la libertad de comercio, el libre cambio, combatió el proteccionismo. Eusebio Ayala igual, ¿verdad? Que incluso llega a decir que en su juventud se inclinaba más a los pensamientos de la escuela social, pero que a medida que fue pasando el tiempo y en función de gobierno dio un golpe de volante a la derecha, dice. O sea que claramente estamos hablando de que los principales líderes del Partido Liberal y los principales estadistas que hemos tenido, sobre todo estos dos últimos, Eligio y Eusebio Ayala, que por algo están en el Panteón Nacional de los Héroes, han respondido siempre al liberalismo ideológico. ¿Vos te ves más identificado hoy, digamos, de manera internacional con qué figura, por ejemplo, crees vos, Edu, que deberían ir un poco como referentes Y de yo pienso que nosotros tenemos que recuperar nuestra esencia liberal. A nivel regional, me gustó mucho la campaña de Javier Milei. Yo creo que él ha representado de alguna manera la comunicación más clara con el pueblo a los efectos de demostrar lo terrible que puede ser el Estado a la hora de sacarte tus derechos antes que darte los derechos, como muchos pretenden. Porque el impuesto no es otra cosa que una requisa de tu propiedad. El fruto de tu trabajo, Claro. ¿verdad? Que anteriormente el rey sacaba por medio de un real decreto, o el quinto real que se llamaba en la época de la colonia española, ¿verdad? No era otra cosa que apropiarse de una parte de tu cosecha o de una parte del fruto de tu trabajo. Y el liberalismo o la democracia o el parlamentarismo fueron avanzando en el mundo, sobre todo después de la Revolución Francesa, tratando de concientizar a la gente de que la libertad de cada uno es la libertad de poder decidir qué hacer con su dinero, ¿verdad? Entonces, cuando el Estado empieza a crecer de una manera extraordinaria, diciendo yo me encargo de todo, pero vos me pagás a mí, lo que hace es progresivamente aumentarte los impuestos, es decir, progresivamente aumentar la requisa de tu dinero. Y en algunos países de la región, como el caso argentino, eso podía llegar cerca del 50%. Y sin embargo, ¿cuál era el resultado de ese pretendido estado de bienestar? Al que han llegado algunos países europeos, nórdicos y demás, pero luego de un gran proceso de generación de riqueza. Porque como decía Eusebio Ayala, si vos lo que querés es fundar una sociedad en el más absoluto igualitarismo, al cabo de un tiempo lo que vas a igualarte es en la pobreza de todo. Porque hoy día, por ejemplo, nuestro país, con el PIB per cápita que tiene, si vos dividís eso en toda la población y lo haces en vez de anual por mes, te va a salir una renta mensual de 3 millones y pico por mes. Eso es lo que vos vas a tener. Pero al cabo de un tiempo, de un año,
vos que tenías dinero o más dinero, vas a quedarte finalmente con una renta X o un capital X, y otro que decidió irse a comprar cerveza o comprar otra cosa va a quedarse más pobre con deudas. Vos pudiste haber invertido y tener más dinero. Entonces, el igualitarismo definitivamente no existe, ¿verdad? Y esa discusión que se tuvo antes y que después de la Segunda Guerra Mundial cayó bastante, sobre todo ya antes de la Segunda Guerra Mundial con Roosevelt y el New Deal en los Estados Unidos, y el keynesianismo que se impuso a nivel internacional como regla de que el Estado es el gran ordenador de la economía nacional y que el Estado es el que inyecta el dinero para las obras públicas y dice acá vamos a tener esto, aquello. Eso hizo a que la mayoría de los presupuestos finalmente se salgan de la línea de lo que se podía gastar. Algunos pensaron que podían financiar sus déficits imprimiendo más dinero. Mira lo que ha ocurrido también en la Argentina y ha ocurrido en Venezuela, donde para comprarte una botella de agua tenés que llevar maletines y maletines de dinero, ¿verdad? O pasó en la Argentina antes de ahora con el peso, con el austral, o en el Brasil con el cruzeiro, porque la maquinita de fabricar dinero no existe. No existe, ni acá ni en ninguna parte. Los únicos a quienes se les acepta, como decía Charles de Gaulle, el exorbitante privilegio de ser generadores de liquidez internacional a los Estados Unidos, ¿verdad? Porque imprimen un dinero que todos queremos, ¿verdad? Pero el resto no tenemos esa posibilidad. Entonces creo que Milei a nivel regional logró captar la atención de mucha gente común, como nosotros, que vamos y nos damos cuenta que si cruzamos la frontera y estamos en Clorinda, podemos comprar un aceite más barato o podemos comprar un jabón en polvo más barato, ¿verdad? ¿Y por qué limitarle a la gente la libertad de comercio? ¿Por qué limitarle por una cuestión proteccionista? Eso ya criticaba Eligio Ayala cuando Francia cerraba sus puertas al trigo argentino, ¿verdad? Y encarecía artificialmente el pan dentro de Francia, ¿verdad? Porque subsidiaba el costo, ya sea pagándole más a los productores de trigo franceses o creando barreras arancelarias y pararancelarias a los productores de trigo fuera de Francia. Y de esa manera el resultado era que el pan en la mesa de la familia francesa costaba mucho más caro. Entonces, yo creo que tenemos muchos ejemplos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel internacional, pero también a nivel nacional, de gente que ha sabido en su momento entender que la mejor manera de generar riqueza es a través de la libertad, de un régimen de libertad, no a través de un centralismo que te diga yo voy a dirigir aquí cómo se fabrica todo, yo voy a dirigir, porque ese tipo de Estado ya se tuvo y ya ha fallado. Y se llamó Unión Soviética. Y cayó. Y cayó el muro de Berlín. Y mucha gente pregunta, ¿y por qué decís eso si la China es comunista? Y sin embargo la China crece económicamente. Y porque justamente la China se separó de ese mecanismo de pretender centralizar los medios de producción en el Estado y se liberalizó económicamente. Permitió el ingreso de capital del extranjero, permitió a través de licencias a que la gente pudiese dedicarse a lo que quiera, permitió el intercambio de tecnologías y el avance de las tecnologías dentro de China, ¿verdad? A través de las 5 reformas que se hizo, que permitieron después de Mao que el gigante asiático, que la China dé este crecimiento gigantesco, donde participaron muchos de los principales economistas de la época, entre ellos el gran liberal Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en el año 1976. Entonces yo estoy convencido, Juanqui, de que nosotros también necesitamos transitar nuevamente, porque ya lo hicimos en un momento en el Paraguay, y aquí cerca hemos tenido trenes y hemos tenido tranvías eléctricos, ¿verdad?, que funcionaban perfectamente en Asunción como en cualquier otra capital regional o europea, pero sin embargo hoy día no tenemos ni tren, ni tranvía, ni nada, porque queremos que papá Estado se encargue de hacer todo. Creemos que solamente el Estado puede hacer las rutas, que solamente el Estado puede hacer la obra pública, cuando la infraestructura en Europa creció gracias al sector privado, ¿verdad?, con las concesiones y demás, donde vos no necesitas ni siquiera endeudarte, simplemente concesionar donde existe un interés. El más claro ejemplo
Y una de las obras de ingeniería más importantes del mundo que hemos tenido fue el Eurotúnel. Eurotúnel es propiedad de una empresa anglo-francesa llamada Eurotúnel S.A., que tiene la concesión, si no me equivoco, hasta el año 2034, que va a cobrar por aquellos que pasan por esa obra, ¿verdad? Ya sea de manera ferroviaria o por carretera o lo que fuese, ¿verdad? Pero ese sistema de concesiones para la generación y construcción de infraestructura es lo que nosotros necesitamos. ¿Sabes qué? Esta no es frase mía, es de Amílcar Ferreira, eh, analista económico él. Amílcar en su momento me acuerdo que hace un tiempo había dicho que Paraguay necesita ser un estado abiertamente capitalista, en el sentido que estar abierto a la recepción de capitales, pero él hablaba de la necesidad de mantener una responsabilidad social y también de una protección ambiental, porque bien o mal hay una cuestión ambiental que nosotros somos una potencia, digamos, todavía a nivel mundial en cuanto a eso, ¿verdad? Que se está explotando, para mi gusto, igual de manera desmedida, ¿verdad? ¿Vos coincidís un poco con esa perspectiva? Totalmente, totalmente. Y esa es un poco la principal diferencia entre los liberales y los libertarios, ¿verdad? Porque los libertarios en algunos casos van al anarcocapitalismo, es decir, creen que el capital regula absolutamente todo. Los liberales creemos que debe haber un Estado mínimo minarquista, ¿verdad? O sea, que debe encargarse de controlar ciertos aspectos. Vos mencionaste lo del medio ambiente, podemos sumarle la educación, la salud, la justicia, la seguridad, la otra cuestión indelegable de parte del gobierno es la defensa de la nación, ¿verdad? No podemos nosotros totalmente delegar todo, ¿verdad? Porque si no, en vez de tener un ejército profesional, vamos a depender de un ejército de mercenarios, ¿verdad? Y eso no se puede concebir. Entonces, hay ciertas cuestiones donde el Estado sí o sí tiene que entrar. No podemos privatizar la justicia, aunque aquí en Paraguay quizás funcionaría mejor, ¿verdad? O sea, de repente... De hecho, hace rato está privatizada en algunos casos. Claro, ¿verdad? Pero te digo nomás que a veces la mediación, el arbitraje de cámara funciona mejor que la justicia real, porque es así, ¿verdad? Y hasta tanto es así, Juanqui, que muchas empresas internacionales insertan en sus contratos cláusulas de arbitraje obligatorio. Claro. O de mediación obligatoria, para evitar caer en las garras de la justicia extorsiva que tenemos hoy. ¿Verdad? Pero bueno, eso es otra cuestión. Lo ideal sería que la justicia imparcial pueda actuar en cada caso y no tengamos que depender de eso o depender lo menos posible. Entonces, coincido con esa visión, creo que hay cuestiones que el Estado no puede delegar, que tiene que garantizar por lo menos en un mínimo. Y sí creo que en un futuro, una vez que el Paraguay alcance un cierto nivel de bienestar, un cierto nivel de riqueza, que le permita de alguna manera ofrecer algunos otros servicios adicionales que a la iniciativa privada no le interese en ese momento, o que sea más beneficioso para el Estado explotarla directamente, como es el caso de las binacionales, que no hay necesidad de privatizar las binacionales, pero sí de una mejor administración, ¿verdad? O sea que el Estado paraguayo sí genera también ciertas riquezas, ¿verdad? En este caso por las binacionales, por las represas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos a un cierto nivel de combate a la corrupción, a un cierto nivel de baja impunidad, donde los que realmente tocan el dinero público vayan presos y demás, podemos pensar en dar otros pasos. Yo siempre doy el ejemplo de la empresa eléctrica de Francia, que este año salió la tercera más rentable del mundo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, y es una empresa estatal francesa. Pero lógico, estamos hablando de otro nivel de manejo de la justicia. Vos en Francia no te vas a hacer lo que querés y te quedás impune. No tenés la cantidad de gente en la calle que le robó al Estado como acá. Allá la justicia ha ido por detrás incluso de expresidentes, como el caso de Sarkozy, otros más. O en Italia, detrás de Berlusconi. O sea, son países que ya han logrado una cierta cultura de combate a la corrupción, donde se puede hablar de que, o Suecia, Dinamarca, ¿verdad? Donde podemos hablar de ciertas cosas, pero en nuestro país es impensable.
¿Tu idea es a partir de ahora, Edu, fuera del PLRA, plantear la formación de un nuevo partido liberal o cómo ves vos esta proyección, digamos? Asimismo es Juanqui, al menos de un nuevo espacio liberal, ¿verdad? No tenemos todavía definido el nombre, estamos hablando de eso con el equipo, pero sí la creación de un nuevo espacio liberal. ¿Por qué? Porque el PLRA, y esto ha quedado palpable en la última elección del 30 de abril del 2023, obtuvo un resultado sumamente raquítico en términos de la candidatura a la presidencia y en términos de, de otras candidaturas, porque ahora hemos tenido la menor cantidad de representantes en el Senado y en diputados. Gobernaciones ni hablar, solamente hemos retenido 2. Teníamos 4 o 5, ¿verdad? En el periodo anterior, lo que demuestra que el Partido Liberal no puede pretender competir con el Partido Colorado en términos estructurales, de estructura, ¿verdad? Porque el Partido Colorado va a llevarla de ganar siempre, ¿verdad? Si la única manera que el Partido Liberal o los liberales podamos enfrentar el día de mañana a los colorados es uniéndonos y generando una credibilidad política, manteniendo un cierto capital político, recuperando la confianza del electorado, principalmente del independiente, del joven, que hoy día no es captado por el PLRA. Porque el joven mira en la estructura del PLRA o a sus principales referentes y dice, pero ese no me representa a mí. O sea, mi papá era liberal, mi abuelo es liberal, pero el que está allí como senador o está allí como diputado, a mí no me gusta, no me representa. Me gustan 2 o 3, pero el resto no me gusta. Entonces deja de ser una oferta política y el resultado se da con otros partidos que aparecen como solución y captan ese nicho de mercado, pero que tampoco terminan dando la solución, ¿verdad? Como hemos tenido en esta legislatura con el caso de Cruzada Nacional, por ejemplo, ¿verdad? Que captó 5 senadores, pero que solo retienen 2 hoy en la oposición, ¿verdad? Que son Yolanda Paredes y José Ulloa, que son, dicho sea de paso, excelentes opositores, excelentes legisladores, excelentes senadores, ¿verdad? En diputados no sé cómo estará, pero sé que hubo también una diáspora, ¿verdad? Un problema más grave también allí. Pero yo puedo hablar con propiedad del Senado de lo que vemos y solamente 2 de los 5 han quedado en el espacio de la oposición. Entonces eso es preocupante, porque a quién estamos ofreciendo el espacio de la alternativa. ¿A quiénes le estamos diciendo vamos a estar acá, pero finalmente no estamos? Entonces, en ese sentido yo creo que es sumamente importante que nosotros empecemos a trabajar en la construcción de ese nuevo espacio. Nosotros de hecho ya lo estamos haciendo. Si de repente no presentamos ahora ni apuramos es porque también hay un proceso para todo. Yo estuve 25 años afiliado al PLRA, pero mi condición de liberal antecede a mi afiliación política y también la sucede. Yo siempre voy a ser liberal de pensamiento y siempre voy a defender los principios históricos del liberalismo paraguayo y a sus principales figuras, ¿verdad? Yo tengo una total y absoluta identificación con esos valores y con esos modelos a seguir. Entonces yo voy a continuar con ese camino con muchos otros amigos con quienes hemos creado en su momento el movimiento Renovación Azul dentro del PLRA y que desde ese momento, hace casi 10 años, incluso antes de que aparezca Milei y otros más, ya teníamos nosotros la idea de volver a las raíces del histórico Partido Liberal, ¿verdad? Entonces, tenemos ese desafío, Juanqui, yo creo que lo vamos a lograr. Hasta ahora hemos librado muchas batallas, en algunas de ellas hemos perdido, pero también hemos ganado muchos espacios y yo creo que vamos a seguir cosechando éxitos también con la ayuda y el acompañamiento de la ciudadanía. O sea, es que justamente sobre esta cuestión de mi ley te quiero hacer una consulta, digamos, siempre hablando en materia ideológica ahora. Em, es como que después de la victoria de mi ley en Argentina, surgen rostros que personalmente, puedo estar equivocado o no, me puedes corregir también, yo no los veo como liberales. En Brasil, Jair Bolsonaro fue el que celebró, digamos, para mí es más de una derecha cuasi extrema lo de Bolsonaro. Y acá el Partido Colorado, en particular el Movimiento Honor Colorado, celebra la victoria y como que pretende identificarse con Milei por esta supuesta
lucha contra la izquierda, ¿verdad? Cuando primero hay una cuestión ahí de tolerancia que yo creo que también el liberalismo es mejor en eso frente a los libertarios. Y segundo, si uno mira históricamente, realmente para mí la ANR es lo que es el peronismo en Argentina, ya no es más una identificación partidaria, sino que son estructuras electorales, ¿verdad? O sea, eh, realmente hay esa identificación, digamos, de Santiago Peña, Jair Bolsonaro con Milei, o es como que vamos a irnos detrás de él que está ganando para tratar de volver la derecha No, al poder. lo que no hay, más que una identificación, lo que hay es una confusión, ¿verdad? Una gravísima confusión. Jair Bolsonaro, pese a que está en un partido que se llama Partido Liberal, que antes se llamaba Partido Liberal Socialista o Partido Liberal Social, no recuerdo bien, él en realidad es conservador, es ultraconservador. Tanto en lo ideológico, pero sobre todo hasta en lo religioso, porque fue asociado a grupos, digamos, ultraconservadores, ¿verdad? Yo vuelvo a decir, yo no tengo ningún problema y tolero a todo aquel que piense diferente, sea de derecha, de izquierda, de centro, liberal, socialista, nacionalista, no importa. En tanto y en cuanto nos agarren un fusil y estamos en el ámbito democrático, ningún problema. Ahora, vos me preguntás ideológicamente si Jair Bolsonaro es liberal, no. Yo no creo que sea liberal, yo lo veo a él como un conservador, como un ultraconservador. Lo mismo te puedo decir de Movimiento Honor Colorado. Ellos no son liberales, ellos son ultraconservadores. Y ellos han demostrado eso en su discurso. Y desde el punto de vista económico, una bofetada que digan que son liberales. ¿Cómo van a ser liberales tuiteando desde, no sé, uno desde su oficina en Yacyretá, otro del ministerio de tal, otro desde... Y el Partido Colorado, ¿qué es lo que ha hecho toda la vida? Ha dado cupos y ha otorgado espacios principalmente a cambio de, digamos, la voluntad política de acompañarle a ellos en elecciones. Eso se llama prebendarismo, ¿verdad? Y el partido más prebendario que tenemos en el Paraguay, indudablemente el Partido Colorado. Y el 80% o más del presupuesto general de gasto de la nación va ¿a dónde? A sueldos. ¿Y quiénes son el 80% de los funcionarios públicos? Afiliados al Partido Colorado. ¿80% de los paraguayos son colorados? No. No. Entonces quiere decir que el dinero no va a los paraguayos, va principalmente al Partido Colorado y a sus afiliados. O sea, ¿vamos a estar mejor nosotros todos? No, están mejor ellos, unos cuantos. Entonces, eso puede ser liberal, nada más antiliberal que eso. Esa es la verdadera casta. El Partido Colorado es la casta paraguaya. Es el equivalente al peronismo en la Argentina. Hasta tienen casi la misma cantidad de años en el poder. Stroessner y Perón, un solo corazón, decía la frase. O sea, existe una identificación absoluta. Ahora, el Partido Colorado, y hay que darle, es sumamente hábil en la mimetización, en el arte del disfraz. Cuando el socialismo del siglo XXI, con el discurso de Hugo Chávez, estaba fuerte y en alza, incluso con el apoyo de Fidel Castro y otros más, Nicanor Duarte Frutos se puso la boina y se fue a fundar y a inaugurar Marquetalia, un asentamiento aquí en Capilla del Monte San Lorenzo, ¿verdad? Y su discurso encendido en contra del neoliberalismo y aquello, finalmente no pasó del discurso, porque a la hora de la verdad, yo siempre reivindico de que Nicanor introdujo reformas económicas liberales muy importantes, entre ellas la reducción del impuesto a la renta empresarial del 30 al 10%. Su equipo económico fue un equipo serio, integrado por gente seria, Carlos Walde, el grupo de Andreas Neufeld, Ernest Bergen, Dionisio Borda. O sea que estamos hablando de gente que realmente llevó adelante algunas reformas que fueron importantes, ¿verdad? Pero esto ya de subirse al barco de Milei y decir yo soy liberal, yo soy libertario, eso ya es una bofetada, eso ya es una trompada que no se pueden permitir. Eso uno tuiteando ahí de su... No, ¿verdad? Y digo esto con mucho respeto a los colorados, porque yo tengo muchos amigos colorados y respeto mucho a los afiliados del Partido Colorado, no a los burreros, a ellos no les respeto, ¿verdad? Porque esa gente está en gran medida pagada por nosotros para venir a hurrear en contra nuestra, ¿verdad? Y o si no están pagados por nosotros, están mimetizados en algunas empresas satélites allí colgados
¿verdad? Para poder rendir pleitesía al mandamás de turno. Entonces yo a ellos no les respeto, pero al pueblo colorado, que en gran medida también es engañado por esta casta política, como lo ha sido con este tema de la ley de jubilaciones. Con ellos, mi total solidaridad. O sea que eso, para cerrar más este punto, eso, la mimetización también es muy parecido al peronismo, digamos, porque el peronismo, de hecho, en Argentina tiene la primera etapa relativamente más progresista. No, fascista primero, pero empezaron fascista con Empezó Perón, fascista. después se tira al militarismo, después se tiran a la izquierda, después vuelven a la derecha, después tiran a la izquierda Por otra eso. vez, con Menem fue la privatización, o sea, por eso te digo, es copia fiel, es Stroessner y Perón un solo corazón. Sí, ¿verdad? Para cerrar, Edu, digamos, antes de hacer un ping-pong, en estos días leí en redes sociales que inclusive ya te hacían proyecciones para futuros cargos, digamos. Vos te ves de acá algún tiempo aspirando a la presidencia, te ves en un periodo más en el legislativo. Si bien es muy temprano, recién son 6 meses, digamos. Pero, ¿cuál es tu proyección, digamos, dentro de la política? Mi objetivo es empezar un proceso de saneamiento de la política paraguaya, de la oposición y de la política paraguaya. Y eso solo se consigue cuando uno se involucra y tiene un plan de trabajo, ¿verdad? Mi plan es ese. Mi plan puede ser jugar en cualquiera de los lugares que me toque, con tal de que mi posición ayude en la construcción de ese futuro que todos los paraguayos merecemos. Claro que tengo aspiraciones para la presidencia de la República, pero eso no necesariamente tiene que ser para el 2028. Para el 2028 me gustaría, me encantaría, pero si hay otra persona que está mejor posicionada dentro de la oposición, con más chances, yo no tengo ningún problema de acompañarle a esa persona y tratar de sumar votos en el legislativo para tratar de mejorar la calidad de la representación, que es uno de los objetivos principales que yo tengo, ¿verdad? Y de empezar a generar una alternativa, porque hay muchísima gente buena, Juanqui, que quiere involucrarse en política, pero que a veces sale espantada por lo que implica en materia económica, lo que implica en materia de riesgo, de lanzarse a esto a veces al vacío. A mí mismo me ha costado muchísimo desde el punto de vista económico, ¿verdad? Porque yo no tengo financiamiento de nadie, ¿verdad? A veces para la campaña me ayudan algunos amigos, ¿verdad? Con lo que pueden, pero el principal financista de mi campaña a lo largo de todos estos años fui yo, vendiendo terrenos, a veces incluso propiedades de mi señora que me ayuda, que le digo algún día te va a pagar, ¿verdad? Pero así estamos, ¿verdad? O sea que no es fácil, Juanqui, este tema, ¿verdad? A ver, y sobre todo es una competencia desleal, como te decía también fuera de micrófono, contra otras personas que entran con otros objetivos a la política. Entran para beneficiarse de licitaciones, entran para poder ocupar espacios, entran negociando con el gobierno de turno. Yo te doy mi apoyo en votos para estos proyectos, pero vos me mantenés contratos en tal o cual dependencia del Estado. O sea, eso es lo que nosotros escuchamos a diario, ¿verdad? Yo no puedo tener la visión y el objetivo de cambiar las cosas haciendo lo mismo, ¿verdad? O sea, que si yo pretendo entrar con una cantidad de gente a la función pública y demás, yo, por ejemplo, tengo solamente 2 personas conmigo en el Senado. 2. Hay gente que tiene hasta 30. Sí. 30. Y quizá más, ¿eh? Pero yo tengo 2 personas que entraron conmigo. Cuando yo les dije que quería que me acompañen, les dije, y ojo, yo sé que hay gente que gana hasta 27 millones o más, cargo de directores y demás. Mi gente están entre 3 y 5 millones, ¿verdad? Así es. Y yo le dije, ustedes van a entrar conmigo por 5 años. Los 5 años y chao. Acá yo no les digo que la vamos a nombrar, no les digo nada. Acá entran, están 5 años conmigo y después se van, ¿verdad? Y después están los asesores, 2 asesores que ya estaban luego en la Cámara, o sea que no es que yo tuve que generar un nuevo recurso, no. Gente que hubo con otro senador, que yo le hablé y le dije, bueno, me gustaría, me hablaron bien de vos, entonces en vez de que estén en el freezer por allí, les traje y me ayudan con ese tema. O sea que yo trato siempre de optimizar lo que tenemos, de utilizar los recursos, porque hay mucha gente, ¿verdad? Y cuando yo hablo también de la función pública y demás, hay gente muy capaz en la función pública,
en todos los ministerios, también en el Poder Judicial, también. A veces nosotros centramos la crítica y generalizamos, ¿verdad? Pero esa no es la intención, ¿verdad? Me consta que hay en el Poder Judicial desde secretario, actuario, gente de primera, gente incorruptible. En el Legislativo me ha tocado una feliz sorpresa de encontrarme con gente muy preparada en las distintas comisiones. En las comisiones que yo integro, por lo menos de Relaciones Exteriores, de Legislación y Asuntos Constitucionales, que son tres de las más importantes que tenemos en el Senado, gente sumamente profesional, gente preparada, que tienen maestrías, doctorados, que conocen al dedillo el proceso legislativo, que te ayudan, que te aclaran las dudas. Realmente, en ese sentido, una muy grata sorpresa. Y también hay mucha gente, se me ocurrió nomás escuchándote, que hace su trabajo y no está buscando, digamos, casi la ridiculización con tal de ganar notoriedad también, Edu, en este ámbito, digamos. No, totalmente, ¿verdad? Yo pienso que es importante a veces hacerse escuchar y es importante intentar resaltar dentro de mucha mediocridad que hay. Sí. ¿Verdad? Hay mediocridad, ¿verdad? Pero pienso que en un momento dado la ciudadanía también necesita tener reflexión, necesita tener gente a la que le pueda mirar con esperanza de que pueda construir algo sin necesidad de degradar, sin necesidad de insultar, sin necesidad de pelearse a todo, a cada momento. O sea, creo que es muy importante también eso, construir un poco de credibilidad en el tiempo. Y bueno, a eso también estamos abocados, ¿verdad? A tratar de formar una alternativa que pueda ser creíble a mediano y largo plazo. Quiero hacer un ping-pong contigo, Edu, para ir cerrando ya. ¿Asado o pasta? Asado, ¿Pan o mandioca? mandioca, ¿Sopa paraguayo o chipaguazú? sopa, ¿Olimpia o cerro? cerro, Ahí siempre hay un tema contigo, che. ¿Un referente político nacional actual o histórico? histórico de Eusebio Ayala. ¿Un referente político internacional actual o histórico también? Internacional tenemos una gran cantidad, de referentes históricos. Mira, alguien que influyó mucho conmigo, y discúlpame que me prolongo un poco en el pimponeo, y que lo escuché el otro día hablar justamente en una marcha en España, fue Fernando Savater, ¿verdad? Fernando Savater, el filósofo que escribió sus dos libros, o sea, dos de sus muchos libros, o algunos los dos que más influyeron en mí, en mi formación en la adolescencia, fueron Ética para Amador y Política para Amador. Y les recomiendo a todos porque está disponible en internet. Un libro. Bueno, a mí me gusta mucho la historia, entonces tengo tantos libros que recomendar sobre historia, pero en el género literario, era un libro que me gustó mucho por la densidad, fue El péndulo de Foucault, de Humberto Eco. Recomiendo El péndulo de Foucault. Otra obra también del mismo autor, una de las últimas, que fue El cementerio de Praga. Me gustó mucho también. Un escritor. Eco, Humberto Eco. Ahora te voy a pedir que me digas lo primero que se te venga a la cabeza, frase o palabra, cuando te dé estos nombres, Edu. Efraín Alegre. Pasado, Soledad Núñez. alternativa, Horacio Cartes. nefasto, Mario Abdo Benítez. Hijo, para aclarar. pasado, Hugo Velázquez. nefasto también, Santiago Peña. desilusión, Pedro Aliano. estructura, Dionisio Amarilla. desastre, Blas Llano. pasado. Vas a seguir entonces, Edu, en este proyecto de establecer un nuevo espacio liberal y vas a seguir tratando de ser opositor en el Congreso. Así mismo, vamos a mirar para adelante, que es lo único que podemos hacer. Gracias, Edu, por tu tiempo. Gracias a vos, Juanqui. Eduardo Nakayama, senador en esta edición de Sin Filtro.